Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre, entiendo que tengo amor. Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en persona aquí en el estudio a Roberto Blatt. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, Roberto es filósofo, es columnista y esta vez nos sorprende al leer que ha salido su libro Biblia, Corán, Tanaj, 3 lecturas sobre un mismo Dios, que es el primer libro porque has escrito tantos artículos y papers y cosas, ¿no? Y de pronto, este es tu primer libro. Sí, yo he tenido, como empezaba a contarte, he tenido durante muchos años un prejuicio contra el libro como pensamiento acabado y congelado, pero que yo me temo que en realidad más que nada de la pereza, de encomendarme a un proyecto largo. Es decir, yo en general siento que hay cosas que me hacen reaccionar y trato de reflexionar con toda la profundidad posible sobre esas cosas, pero se acaba en un periodo corto y luego pasa otra cosa. Esta es una excepción, efectivamente, que transforma completamente digamos así, ese prejuicio que tenía en el pasado, porque al fin y al cabo yo creo que en nada jamás me he sentido tan identificado como con este libro. Bueno, vas a permitir que yo tengo la intención de empezar de hablar de este libro con el título y acabar con la última frase que dices. Pero en el título hay una cosa, porque el libro se llama Biblia, Corán, Tanaj, habla de muchísimas cosas que vamos a entrar, pero dice 3 lecturas sobre un mismo Dios. Y yo, que no lo he terminado de leer, pero que he leído ya una parte significativa, especialmente la del principio, que habla de las fuentes y de las lecturas. ¿Estás seguro que estamos hablando del mismo Dios? Seguro que son las mismas fuentes, pero me parece que cada uno va por otra parte, ¿no? Sí, yo entiendo perfectamente bien esa pregunta que me haces. ¿Cuál es la idea? A fin y al cabo, el concepto de Dios no es tal, sobre todo si venimos de la tradición judía y seguimos a Maimónides. Dios en realidad es un referente, es decir, esto suena sacrílego, pero una lectura de Maimónides es que Dios es un concepto vacío. Entonces, cuando digo 3 lecturas sobre el mismo Dios, en realidad lo que quiero decir es que son 3 lecturas que han estado todas ellas impulsadas por una vocación de utopía. Es más, una de las tesis centrales del libro, si no la central, es que judaísmo, cristianismo e islam, es decir, lo que yo llamo unitariamente la tradición bíblica, son la única tradición religiosa de la historia de la humanidad que ponen al ser humano en el centro de sus concepciones y que ese ser humano en realidad es una herramienta directa de Dios para representar una utopía, es decir, un deseo de redención cuya responsabilidad recae sobre nosotros. Ni el taoísmo, ni el hinduismo, ni el budismo, ni ninguna de las tradiciones paganas, llenas todas ellas de sabiduría, tienen esta concepción. Por lo tanto, cuando digo 3 lecturas sobre el mismo Dios, es 3 lecturas orientadas hacia la utopía. Uh-huh. Y esa utopía se convierte como en una misión. O sea, no se puede vivir en este mundo y pasárselo a lo mejor o lo mejor o lo peor, sino que hay que hacer cosas, ¿no? Es lo que los judíos llamamos un tikkun olam, sí. Pero cada tradición lo recoge de otra manera. Las 3 tradiciones efectivamente consideran que la fe o la creencia en Dios o la religiosidad no es simplemente una fórmula, digamos, de elevación espiritual, sino que es una herramienta hacia un objetivo colectivo, universal. Aunque el concepto mismo de universalidad en realidad es una invención cristiana, pero de hecho incluso los judíos ya desde su vocación tribal, al plantearse un objetivo mesiánico, consideran que ese objetivo va a tener un efecto positivo sobre la humanidad entera. Uh-huh. Bueno, hemos dicho que es tu primer libro, pero incluso digamos que
si lo hubiera llevado a un experto en marketing, te hubiera dicho, de esto saca 3 libros, porque hay 3 cosas. Yo, en mi opinión, he visto que, bueno, el primer tema grande, luego, tú hablas de 4 temas, pero yo vinculo más, o lo entendí más como que las fuentes y las interpretaciones, las lecturas de las fuentes, es como la cuestión teológica. Sí. Luego hay una lectura del tiempo, la historia, como eso. Y lo tercero, que es lo que ya desconcierta, porque en este tipo de libros nunca había visto algo así, es el tema del buen gobierno. Sí. Con lo cual yo me atrevo a preguntarte si esto es una nueva rama, la teología política. Porque Yo creo que, es decir, como nosotros somos hijos de la Ilustración, y la Ilustración es laica, entonces el tema del buen gobierno, la racionalidad, los objetivos e incluso la utopía, que la Ilustración también tiene, que yo considero que es heredera de la tradición bíblica también, aunque sin Dios, está disociada de lo religioso. Pero en realidad, las 3 grandes tradiciones bíblicas, la judía, la cristiana y la islámica, no pueden disociar lo sociopolítico y moral de lo religioso. Precisamente porque lo que tienen que hacer es, en las palabras expresas del cristianismo, crear el reino de Dios sobre la tierra. Uh-huh. Entonces, para los cristianos, para los judíos es más bien la implantación, la introducción del principio de justicia. Para los cristianos precisamente es ese reino universal de la Nueva Jerusalén. Y para los musulmanes es la elección de un líder, un califa, que sea el que represente la justicia en su papel de político máximo. Yo hago una asociación, no soy el único que la hace, pero creo que yo insisto un poco más en ello, de que la idea misma del califa está profundamente basada en la idea del rey filósofo de Platón, de República de Platón, no de todo Platón, de ese aspecto de Platón, y que por lo tanto en esa figura se compagina con éxito o sin éxito, de forma decepcionante o realizada, la idea de una política que está divinamente inspirada. Uh-huh. Bueno, y para los que lean el libro y lleguen a esas páginas, le van a asombrar que la otra inspiración que tú ves en el califa islámico son los macabeos. Ahí... En cierto sentido sí, porque digamos, en la historia judía, solamente durante una época, durante una sola dinastía, la dinastía macabea, se da el fenómeno de la unión total entre el Estado y la religión. Es decir, el rey era además una especie de sumo sacerdote. No, con el rey David no pasaba eso. No, para nada. El rey David tenía que enfrentarse precisamente, entre otras cosas, tenía que enfrentarse a los profetas, tenía que enfrentarse a los líderes del templo, a los Kohanim, uh-huh. Es decir, a los saduceos. Y luego esa tradición macabea de unificación, donde hay una unidad entre lo religioso y lo político, pero absoluta, luego se repite en el Imperio Bizantino, uh-huh. Donde también, a diferencia de la Roma latina, que inmediatamente sufre una fractura entre lo político y lo religioso, en la Roma bizantina, hasta su derrumbe, el emperador era además sumo sacerdote. Y esa tradición platónica de la República es la que luego se traslada también a la idea del califa en el Islam, uh-huh. Efectivamente. Bueno, yo tengo a veces la sensación, leyendo este libro, que es como cuando en física de pronto sale una teoría de la unificación del todo, ¿no? Esto de la fuerza electromagnética, la radioactividad, el magnetismo, que todo se explica con una teoría. Porque, claro, hemos leído muchas explicaciones sobre lo común y diferente entre las religiones. Incluso el concepto de la historia, que también vamos a hablar de ello, porque sí, está muy de moda ese tema. Sí. Pero claro, llevarlo eso, aplicar y llegar sin dar muchos pasos a lo que pasa con Daesh, sí, es sorprendente. Bueno, mi pretensión, por supuesto, yo no tengo ninguna teoría nueva sobre nada. Lo que intento, quizás lo más novedoso de este libro, que no por eso lo hace menos, digamos así, lo hace menos extenso, incluso sobredimensionado, pero la pretensión máxima es de crear un mapa en el cual los diferentes elementos relevantes y emparentados, estas 3 tradiciones con todas sus subvariantes, puedan situarse
en el espacio y en el tiempo. Y yo hago además una serie de sugerencias que luego pueden ser aceptadas o no, por ejemplo, de que el cristianismo es esencialmente en su tradición de interpretación es esencialmente literalista. Por ejemplo, un jesuita lo va a rechazar, porque son casuistas, como se les llama. El hecho que la lectura permanente, perpetua y nunca cerrada talmúdica, eso también es discutible. El hecho de que al fin y al cabo solo las decisiones políticas son las decisivas en lo que se refiere a la interpretación del Islam. Es decir, ahí hay una serie de sugerencias que son mías, o no exclusivamente mías, pero de las que yo insisto sobre ellas, y que uno puede aceptarlas o discutirlas. Pero lo que sí pretendo es haber creado en este libro, haber planteado en este libro un mapa en el cual se puede discutir de todo ello. Es decir, un horizonte más amplio sin que necesariamente tengamos que perder profundidad o rigor. Hoy en día en general, no solamente en este tema, sino en otros temas, en temas que tienen que ver con la historia de las grandes civilizaciones, se ha desarrollado el concepto de Big History, que hace 20 años hubiera sido rechazado, que es el de tratar de entender los grandes fenómenos históricos y no solamente la acumulación erudita de infinitos detalles locales, regionales, o de un periodo temporal muy acotado. Quiere decir, la parcelación excesiva académica del XIX y de comienzo del siglo XX, probablemente hoy en día, ante los problemas de la globalidad, no es sostenible. Y entonces, en ese planteamiento de pensar dentro de la globalidad, he propuesto este mapa. Ahora, es un mapa que yo lo propongo, y así como yo lo propongo con mis unidades y mis paisajes, puede ser sustituido por otros. Uh-huh. Es decir, al fin y al cabo, este mapa es el resultado de mis propias experiencias personales viviendo entre estos tres mundos, digamos así, en cierto sentido, aunque yo no aparezco directamente en el libro, es un poco el mapa de mis neurosis intelectuales también. Oye, porque eso también lo dices en el prólogo, las circunstancias personales que me han llevado. Bueno, claro. Tú eres uruguayo de origen y... ¿Puedo contarte algo? Sí. Esto es algo que en general igual tiene... Yo creo que, aunque no lo cuento nada de esto en el libro, quizás tenga sentido agregarlo como una información lateral, por lo menos para entender las motivaciones Uh-huh. Y la metodología del autor. Yo nací en Uruguay, hijo de una familia austríaca, completamente asimilada, que casi de que descubrió el judaísmo porque se lo demostraron, porque fueron definidos así por los nazis. Venían de una familia muy, muy, muy liberal y muy, muy asimilada. Yo en Uruguay, y si tampoco sabían, es decir, yo nací y lo que sentí es el trauma terrible que ellos vivieron por el Holocausto, perdieron una gran parte de mi familia, sobre todo el lado materno, fue exterminado, pero yo crecí en Uruguay casi sin educación judía porque mis propios padres no sabían nada, más que el shock que habían recibido, poco podían contarme sobre el judaísmo. Y yo crecí con los vecinos de mi barrio y iba todos los domingos a misa con José María Guracier, que era mi mejor amigo del barrio. Por lo tanto, los primeros impactos religiosos los recibí en las catedrales neogóticas de Montevideo, es decir, un fake de un fake, es decir, que en realidad es un poco como una caricatura de una caricatura. Pero bueno, esa fue mi experiencia, la experiencia de lo grande, los vitrales y demás, fue lo primero. Por circunstancias políticas y demás, en el 69 dejé el Uruguay corriendo, y gracias a la ley del retorno conseguí emigrar hacia Israel, donde hice estudios, y en Israel me encontré con la realidad sionista, con la realidad de un judaísmo nacional, de un Estado nacional, muy, muy diferente a lo poco que había empezado a leer sobre la tradición talmúdica judía, y me di cuenta entonces de las tensiones que ahí existían entre esos dos conceptos, entre el judaísmo entendido desde el nacionalismo y el judaísmo entendido desde la ortodoxia talmúdica. Al mismo tiempo me topé con el problema palestino y con los líos del Medio Oriente. Milité también para tratar de acercar una posible solución política que reconociera los derechos nacionales de ambas naciones. Por lo tanto, conocí mucha gente palestina y árabe, tanto en el propio Medio Oriente como luego en Europa, que es cuando después de la guerra del Líbano decidí abandonar Israel. Por lo tanto, a lo largo de toda mi vida yo me he estado mezclando con lo que yo llamo, con estas tres grandes corrientes de la Biblia. Es decir, mi vida ha estado marcada y ha recibido
digamos que lo que le ha permitido darle un cierto sentido a la narrativa, a mi narrativa autobiográfica, ha sido el paso de una a otra de estas vertientes bíblicas. Ujú. Bueno, y aparte, tú estudiaste filosofía, luego... Sí, pero empecé por economía. Y, empecé muy lejos. Es decir, yo empecé como buen marxistoide, empecé estudiando economía. De hecho, en Uruguay empecé con economía política, Ajá. porque era pura ideología, pero cuando llegué a Israel eso no había, y entonces tuve que pasarme a la economía positiva, es decir, la economía que es todo lo contrario de lo que yo había estudiado, porque de pronto era la economía que es la que acepta el mundo de la economía liberal. Entonces, yo que venía imbuido de ideología revolucionaria marxista, de pronto me vi obligado a estudiar precisamente todos esos conceptos y esos modelos que yo rechazaba ideológicamente. Pero bueno, pero eso sucedió. Por lo tanto, el tema de las contradicciones, las oposiciones, las comparaciones han sido una constante en mi vida. Uh-huh. Y de ahí pasé, precisamente porque me hice el lío que me hice entre economía y economía política, y me hizo pasar, en realidad, me interesó por temas antropológicos, y es ahí que entré en ciencias en ciencia del comportamiento, que era una combinación de sociología, psicología y antropología que existía específicamente en la Universidad Ben Gurión en Beersheba, que es donde yo estaba. Por lo tanto, y de ahí, de nuevo, al comparar y al ir manejando más de una rama del conocimiento, terminé en la básica de todas, que es filosofía. Uh-huh. Y que estuviste en Alemania también. En Alemania, y ahí ya hice mis investigaciones de doctorado, y a partir de ahí empecé a escribir. Pero empecé a escribir, apenas terminé los trabajos que me exigieron en Alemania, me convertí en un ensayista libre, uh-huh. Porque es decir, ya se me ahogaba la atmósfera, digamos, la atmósfera académica, es decir, con todo su saber establecido, estandarizado. Y con las notas al pie de todo. Y con las notas al pie de todo, efectivamente. Además, efectivamente, eso es lo que una de las cosas que más me molestaba, era ese estilo realmente pesadillesco de prosa académica, que hace que todo el mundo escribe exactamente igual, mal, pesado, y no es que mi prosa sea, digamos, sea la más fácil, pero yo creo que si se invierte una cierta paciencia, se puede llegar en algún que otro momento a disfrutar algo de la escritura. Pero básicamente lo que yo buscaba era que mi escritura no fuera secuestrada por los cánones académicos. Bueno, antes de que sigamos adelante, no hemos dicho algo muy importante. Jueves 10 a las 19:30, presentación de este libro en el Centro Sefarad de Israel. Creo que es 19. A las 19, perdón. Centro Sefarad de Israel, ustedes saben dónde está, ahí en el centro, al lado de la Plaza de la Villa, en la calle Mayor. Invitamos a todo el mundo porque esto es lo que nos cuenta ahora Roberto, y es de la persona que dentro de 2 días va a contar otra cosa, no va a contar lo mismo. No, esa es la diferencia con otros invitados. Además, hay 2 invitados, hay 2 acompañantes maravillosos que van a contar cosas mucho más interesantes que la que voy a contar yo. Que son John Juaristi y José Antonio Millán, que son 2 personajes absolutamente extraordinarios, 2 intelectuales absolutamente exquisitos, favoritos míos aquí en este país. Y una cosa que me gustaría volver sobre el tema central o los temas centrales de este libro, porque una de las cosas que me ha llamado la atención cuando hablabas de las 3 religiones, ¿no? Bueno, las 3 religiones que vamos a retomar lo que hemos dicho, que tienen esa misión, algunas evangelizadoras como el cristianismo, otras también de la yihad, que de alguna manera es una forma de evangelizar, pese a que al que quiera y para que no, y el judaísmo, que no es evangelizador, pero tiene un mensaje también para el pueblo. Y entonces todos estos, si uno los lleva al terreno contemporáneo, son los que han hecho que la historia que nosotros conocemos haya cambiado tanto, ¿no? Porque si la filosofía hubiera sido la filosofía oriental, seguramente las cosas hubieran transcurrido una cosa mucho más tranquila, ¿no? No sé si más tranquila, pero probablemente los conflictos no hubieran sido globales. Probablemente hubiera habido miríadas de conflictos regionales, como los que sufrió China durante no siglos, milenios incluso. Es decir, solamente en el siglo V, creo que precisamente con este loco, con este emperador de los soldados de terracota, se unificó por primera vez China, pero durante muchas dinastías anteriores hubo guerras permanentes. Por lo tanto, lo cierto es
que inevitablemente la perspectiva bíblica llevaba a una globalización, es decir, llevaba a una visión planetaria. Por lo tanto, efectivamente los conflictos también se convierten en planetarios, con todos los riesgos y con toda la intensidad y la expansión que precisamente esa amplitud conlleva. Y otro punto interesante. Pero por eso, porque si no hay que pensar, no hay que pensar que, por ejemplo, en el mundo pagano se vivía en situaciones, digamos, de menos conflicto. Es decir, por momentos había algún orden que imponía una paz, como la paz romana en Europa o como la paz inca hacia muy poco tiempo, es decir, hasta que llegaron los europeos. Pero en general, a lo largo, por lo que sabemos de la historia más antigua del mundo pagano, los conflictos han sido continuos. Efectivamente, la gran diferencia que ahí también ha aportado la tradición bíblica es que al haberse definido la humanidad como un género único, independientemente de las etnias, de las relaciones tribales y de las relaciones familiares y de los clanes, los conflictos, así como si generan grandes oportunidades utópicas, al mismo tiempo generan grandes pesadillas de guerra global, que es lo que estamos, es decir, en esa tensión entre el sueño de la paz universal y el caos mundial, estamos viviendo nosotros. Volveremos a eso, pero antes de abandonar el tema teológico del todo, hay una cosa que me llamó la atención, es que tú hablas de las fuentes, de los aportes, pero de pronto después del judaísmo aparece un aporte que en general no se toma en cuenta, que son los grandes filósofos griegos que tú mencionas, porque aparte históricamente son absorbidos. Son absorbidos, pero Sí. aparte los árabes, por ejemplo, una de las primeras cosas que hacen es traducir esos textos, ¿no? Y luego llegan de vuelta a la tradición cristiana. Es más, es decir, si no fuera por los árabes, no solamente que no hubiéramos recibido en épocas tempranas a Aristóteles, sino que no hubiéramos recibido tarde, más o menos alrededor del siglo XV, a Platón. Hoy en día Platón es un filósofo doméstico, sí, prácticamente, bueno, no quiero exagerar, pero casi que podemos utilizar diálogos platónicos en el supermercado. Uh-huh. Pero Platón no fue conocido en textos originales, hasta el siglo XV, traídos por árabes en él. Es decir, las referencias platónicas que tenía el mundo europeo eran las interpretaciones de San Agustín. Es decir, se conocía a Platón a través de las versiones y de la interpretación que de Platón hacía San Agustín. Pero, por lo tanto, efectivamente sí, los árabes. Ahora, en lo que se refiere a en qué medida la tradición bíblica, ¿cuál es la deuda de la tradición bíblica a la filosofía griega? Bueno, sin duda es muy, muy grande. Pero, sin embargo, lo que la filosofía griega no ha hecho fue de transformar la esencia misma del proyecto bíblico, que es el proyecto utópico. Es decir, el mundo griego sí que proponía, bueno, algunos filósofos, de todas maneras el mundo griego tuvo una profusión tan grande de diferentes pensadores, en líneas, algunas de ellas contradictorias, pero en todos casos de inmensa variedad. Pero en todos los casos de lo que se trataba era decidir cómo hacer funcionar correctamente la polis y cómo tener una vida valiosa. Pero no había un proyecto utópico, es decir, no había un proyecto para toda la humanidad. No solo que no había un proyecto para toda la humanidad, el concepto de humanidad no existía para los griegos, porque el extranjero no era un humano. Sí, Eso yo cito, sí. yo efectivamente cito como a nuestro gran Aristóteles, el gran humanista, que nosotros consideramos un gran humanista, pues a los bárbaros los consideraba animales de un rango inferior al humano. Uh-huh. Así como incluso hacía distinciones genéricas esenciales de diferencias biológicas, es decir, la mujer, el esclavo, el animal y el extranjero de alguna manera no compartían las mismas características esenciales biológicas, incluso según los grandes pensadores griegos. Quiere decir que aunque los griegos aportaron mucho en lo que se refiere a la técnica del pensamiento, la estrategia del pensamiento, los objetivos y el pensamiento utópico, todo ello es producción bíblica. Por eso yo considero que la tradición bíblica se reforzó, digamos que gracias a las herramientas del racionalismo griego, pero no dejó de ser nunca fiel a su propio proyecto.
Ujú. Y había dicho al principio que iba a intentar empezar con el título y acabar con la última frase. No sé si sabes o Me si acuerdo, te acordás. sí. La última frase es los hijos de Abraham o los de Vuelven a Ur. Vuelven a Ur. Sí. ¿Qué es eso? ¿Por qué vuelven Es a Ur? O decir, sea, ¿dejan todo esto? Estamos viviendo una época tan conflictiva. Estamos viviendo una época tan conflictiva en que efectivamente los diferentes proyectos utópicos han alcanzado una expresión tan terriblemente destructiva que existe la posibilidad de que el edificio entero colapse. Yo soy de un optimismo radical y yo creo que aunque todo va muy, muy mal, eso aumenta aún más la oportunidad de poder mejorarlo. Pero existe la posición... Vamos a aclarar que esto lo estamos grabando antes a ver si Trump gana las elecciones. Efectivamente, y no es un elemento menor, efectivamente no es un elemento menor. No porque la otra candidata sea maravillosa, Sí, sí. sino porque Trump representa algo que trasciende ya. Ya es apocalíptico. Sí, efectivamente, sí. tiene un punto apocalíptico. El retorno a Ur en realidad se refiere a dos cosas. Una es el extremismo, la ceguera en la que precisamente los proyectos utópicos que tenían que abrirnos a la luz y a la redención están llevando específicamente en el Islam, que vive una crisis profunda, pero que también tiene sus ramalazos de fundamentalismo en las otras dos grandes tradiciones religiosas, y no quiero entrar en detalles. Pero eso es por un lado, el colapso que puede devolvernos al punto de partida, si es que no a la destrucción de la humanidad. Y el otro es una gran apuesta radical científico-tecnológica que empieza a trasladar la utopía desde lo humano a lo, digamos así, a lo computacional, a lo, digamos así, a lo que habitualmente ya se conoce como inteligencia artificial. Es decir, el humano, en cierto sentido, ha fracasado como herramienta de corrección, de tikkun, de la creación, y posiblemente pueda ser que se le usurpe esa responsabilidad a las manos de un mundo tecnológico de robots y de inteligencia artificial. Quiere decir que podríamos volver. ¿Qué significa volver a Ur? Es que ese proyecto de poner al ser humano en el centro del universo fracase y que por lo tanto volvamos, en el mejor de los casos, a la situación que se vivía bajo el mundo pagano, en el que somos en realidad un elemento marginal, infinitesimal, aunque inteligente, sí que tiene capacidad de observar y de formular, pero que en última instancia es irrelevante para, digamos así, el destino del cosmos. Bueno, Roberto Blatt, Biblia, Corán, Tanaj, 3 lecturas sobre un mismo Dios, su primer libro, igual te dan el premio Artista Revelación. Sí, lamentablemente que a esta altura ya lo que se me dijo durante muchos años, la joven promesa, ya ni joven ni promesa. Bueno, lo de la promesa sí, porque si realmente mínimamente esto empieza a funcionar como esperemos que sea, igual esto que has dicho al principio de que yo hasta ahora pensaba que no, pero bueno, ahora ya no tengo tanto miedo. Si no tienes tanto miedo, estoy seguro de que van a poder venir muchos más libros, porque en tu cabecita todavía hay muchas cosas. Muchísimas gracias. En ebullición constante, y aparte, solamente por mencionar este epílogo que nos has dado, que salimos de hablar casi de la exégesis bíblica para hablar de los robots. Sí, efectivamente, es lo que me bulle ahora en la cabeza. En todo caso, te agradezco muchísimo tus buenos deseos. No sé si me ilusiona mucho esa idea. Casi preferiría un poco relajarme y qué sé yo, y entrar... Nunca se sabe si a Bob Dylan le dio el premio Nobel de Literatura. Todo es posible. Ay, no, por favor. Muchas gracias, Roberto Blatt, y mucha suerte con este libro. Biblia, Corán, Tanaj, 3 lecturas sobre un mismo Dios, de la editorial Turner. Ojalá haya mucha gente que pueda disfrutarlo y sacar algo útil de este libro. No son como